porque la tristeza tiene que ver por la pérdida. No voy a ver más al abuelo, no voy a ver más a mi papá, no voy a ver más a mi amigo, y bueno, ahí tenemos que contener esa pérdida, ese dolor. Una forma que ayuda mucho a los niños es escucharlos hablar, mostrarle una foto o un objeto de esa persona que está fallecida y que no va a volver. No a todos los niños les ayuda, pero a muchos sí. O sea, extraño a mi mamá, no es lo mismo que un abuelo, o extraño a un amiguito, porque a veces fallecen los amigos, y lo veo en la foto, o me acuerdo de algo que hicimos juntos y veo, por ejemplo, este juguete que jugamos los dos. Eso aminora el dolor y también el sentimiento de pérdida y de abandono. Hola, hoy en el desafío de ser padres vamos a hablar de los niños y su relación con el concepto de la muerte. Bueno, hablar de la muerte a nadie nos gusta, es un concepto tabú. Me acuerdo hace 40, 50 años estaba prohibido hablar de sexualidad. Pues ahora tenemos que dar un pasito más y animarnos los padres, los adultos a hablar de la muerte. ¿Y por qué elegí este tema? Porque hoy en día los medios de comunicación hablan mucho de ese concepto a través de las guerras, de los accidentes, y los niños están sobreestimulados con esta idea de la muerte. Y muchas veces los papás, los adultos, por evitar el dolor del niño, no se habla, y es peor porque el niño se queda con el temor a la muerte. ¿Y si me pasa a mí? El tema de la muerte tiene que ver con el desarrollo del pensamiento infantil. Los niños de 0 a 6 años tienen un pensamiento concreto, evidentemente entienden lo que ven, pero a partir de a veces después de los 6 años, a los 7, a los 8, comienza el desarrollo del pensamiento abstracto, o sea, pueden llegar a conclusiones. ¿Por qué les comento esto? Porque la muerte tiene que ver con el concepto de la irreversibilidad. La persona que fallece se va y no va a volver más. Entonces, cuando haya un niño pequeño, 7, 6, 5, 4, explicar que la persona que falleció se va y no va a volver. Porque muchas veces hay niños que al no recibir la explicación de qué es la muerte, se sienten abandonados. El abuelo o mi papá o mi mamá murió y lo esperan y se sienten abandonados, y sentirlos abandonados tiene un precio emocional muy alto, porque la persona que en la vida adulta tiene un temor muy intenso a sentirse abandonada va a tener relaciones a veces muy particulares con sus amigos, con sus parejas, con sus hijos. Pueden ser aprensivos, pueden ser muy de presionar, de controlar por el miedo a que sean abandonados o abandonadas. Entonces, es importante este concepto que es bien fácil. El abuelo murió. ¿Qué quiere decir mamá? Por ejemplo, un niño de 4 años. El abuelo se fue y no va a volver. Con los niños chicos de 6 y menos años es importante explicar que no tiene nada que ver la razón de la muerte con ellos, porque los niños están en una etapa egocéntrica. Por ejemplo, el papá, la mamá, el abuelo le pone un límite, le dice un no a algo, se frustran, se enojan mucho. Entonces, si por ejemplo se enojaron con el abuelo porque no les dio un gusto, el niño puede pensar inconscientemente: el abuelo se murió por mi culpa. Entonces tenemos que ser muy claros por esta etapa egocéntrica de se murió, no tiene nada que ver contigo. Y acá viene otro problema, porque ya entendimos que los niños pequeños no entienden el concepto de irreversibilidad y pueden quedar esperando que la persona que falleció regrese. Pero entonces, ¿qué hacer con los niños de 6, 7 años? Ahí empiezan a preguntar los chicos cuál es la causa de la muerte. ¿Por qué se murió?
sea, entienden ya a los 7 años, a veces a los 6, porque los niños hoy en día son muy hiperestimulados. Yo recuerdo cuando Jean Piaget, un psicólogo suizo allá por los años 40, 50, decía que hablar del concepto de muerte no antes del 3er año, de los 8 años. Hoy ha cambiado. Hoy hay niños de 6 años que entienden perfectamente el concepto. Entonces empiezan a preguntar cuáles son las causas, por qué el abuelo se murió. Y los padres tenemos que estar muy preparados porque el pensamiento concreto de los niños a veces los hace llegar a conclusiones equívocas que les producen dolor. Por ejemplo, el abuelo estaba enfermo, se murió por eso. El niño se resfría, tiene un dolor y entra en pánico. Y muchas veces los traen a consulta y el niño, como se siente mal, tiene miedo a la muerte. ¿Qué le pasó a este pequeño? Escuchó que el abuelo estaba enfermo, el tío, alguien estaba enfermo y se murió. Entonces cuando el niño está enfermo piensa que se va a morir también. Entonces con las causas hay que tener mucha precaución de no dar muchos datos. Hay padres que me preguntan, ¿y decirle que es viejito? Bueno, esa podría ser una opción, pero no quedarnos tanto en el concepto de las causas, sino contener. Y ahí va a aparecer en los niños la tristeza. Sí, es verdad, porque la tristeza tiene que ver por la pérdida. No voy a ver más al abuelo, no voy a ver más a mi papá, no voy a ver más a mi amigo. Y bueno, ahí tenemos que contener esa pérdida, ese dolor. Una forma que ayuda mucho a los niños es escucharlos hablar, mostrarles una foto o un objeto de esa persona que está fallecida y que no va a volver. No a todos los niños les ayuda, pero a muchos sí. O sea, extraño a mi mamá, no es lo mismo que un abuelo, o extraño a un amiguito, porque a veces fallecen los amigos, y lo veo en la foto, o me acuerdo de algo que hicimos juntos, y veo, por ejemplo, este juguete que jugamos los dos. Eso aminora el dolor. Y también el sentimiento de pérdida y de abandono. Con respecto a la desaparición, porque acá hay otro tema, que cuando una persona desaparece de la vida del niño, nosotros no sabemos, porque no es la muerte, si esa persona desaparecida va a volver. A diferencia de la muerte, que sabemos que no va a volver. A veces hay un padre, una madre que lo abandona y el niño siente esa desaparición, esa pérdida, pero no podemos decir mamá o papá va a volver o tu amiguito va a volver del extranjero. También tenemos que contener ese dolor por la pérdida. A veces hay un sentimiento de vacío. Y es muy bueno que el niño pueda, si se siente mal, llorar. O sea, no hay que asustarse de las lágrimas de los niños lloran y eso es una descarga que ayuda a elaborar la pérdida. Y acá también tenemos otro tema, que es el duelo. ¿Cómo podemos ayudar a que un niño elabore el duelo? Lo primero es que el duelo puede durar 6 meses, 1 año, 9 meses. No hay una regla. Lo segundo es que hay que hablar justamente de la causa de la muerte. O sea, ¿por qué estoy doliente? ¿Por qué estoy atravesando un duelo? Porque se murió mi papá, porque se murió mi abuelo. ¿Por qué estoy atravesando una tristeza, un duelo? Porque me fui a vivir a un país lejano, en Uruguay. Eso también es una pérdida y un duelo. Una vez que hablamos de la causa, ahí tenemos que contener al chico y mostrarle que la vida continúa a pesar de que no vamos a volver a vivir en Uruguay, a pesar de que el abuelo falleció y no va a volver. Ahí es donde sí hay que tener un pensamiento realista, optimista, porque la vida continúa, estamos en este país por determinadas causas y podemos acordarnos de nuestro país, de Uruguay, por ejemplo, por la música, por cierta comida. Entonces, padres, a no evitar el tema de la muerte, porque nos entristece a todos y nos pone mal, pero cuando tu hijo te ve llorando porque el abuelo falleció o porque alguien cercano, no le niegues que está llorando. Decirle, estoy triste porque fulano falleció.
porque si no el niño no entiende. Y luego de poder llorar y de comentar que uno está triste, el niño empieza a hablar contigo, vos te recuperás de esa tristeza y la vida continúa. Entonces, la muerte no tiene que ser un tabú. Resumiendo, y esto sí que es importante, es un concepto sí abstracto. Hay niños que lo logran a los 6 años, hay niños que lo logran a los 8 o 9 años. Lo más importante es que el que se fue no regresa. Y si es una desaparición, no sabemos, pero tenemos que explicarles si son niños de 6 años, 5, 4, que no es por la culpa de ellos. Con niños más grandes podemos dialogar sobre las causas. Bueno, espero que en estos momentos donde los chicos están expuestos a pantallas, a donde observan accidentes, pérdidas, muertes, estas herramientas nos puedan ayudar para saber cómo transmitir este concepto que es tan difícil para nosotros explicarlo. Los espero en otro desafío de ser padres. Chao, hasta luego.